Bueno, voy a hacer acá para que de una vez se guarde el valor. Entonces tenemos que en la iteración cero, el acumulador inicia en cero y el multiplicador toma el propio valor del operando B, o sea, el multiplicador. Listo. En la, en la subiteración, por así decirlo, la de resta, eh, ya podemos ver efectivamente que tomo el valor de esta fila. Entonces, tenemos 1, 1, 1, 0, 1, 1, que es el valor del acumulador, y el multiplicador. Entonces, en el siguiente ciclo de reloj, simplemente se va a desplazar a la derecha. Como podemos ver, efectivamente, se desplazó a la derecha. La máquina de estados va a tomar el siguiente valor de bit menos significativo, que en este caso sería 0, con el Q1, que más adelante voy a mostrar cómo es la propia lógica de la multiplicación. Y ya, entonces en el siguiente pulso del reloj debería ser la operación de suma, que como podemos ver, la realiza. Tenemos los bits del acumulador y los bits del multiplicador. 6 bits de acumulador y 6 bits de multiplicador. En el siguiente ciclo, pues bueno, ya, ahora sí, en el siguiente ciclo solo se desplaza hacia la derecha. Listo, nuevamente. Aquí va a ser la operación de resta. Entonces, estando en la operación de resta, que es en el siguiente pulso del reloj, tenemos lo siguiente. Efectivamente, como se puede ver acá, el acumulador toma el valor de 1, 1, 1, 1, 0, 0 y el multiplicador pues toma su respectivo valor. En el siguiente pulso, pues únicamente se desplaza hacia la derecha. Cabe aclarar nuevamente que el desplazamiento a la derecha duplica, por así decirlo, el bit más significativo. Y el bit menos significativo, el multiplicador, pues simplemente se pierde. O bueno, no se pierde, sino pasa al bit Q-1, pero pues el bit Q-1 no nos importa para el resultado. Entonces, listo. Tenemos que estamos en esta iteración. Al siguiente pulso de reloj, se, en esta iteración, perdón, al siguiente pulso de reloj se realiza la operación y al siguiente pulso de reloj se desplaza hacia la derecha. Listo. Aquí vamos a observar lo que mencionaba de que simplemente se desplaza hacia la derecha. Dado que la máquina de estados da la señal de solo desplazamiento, pues en los siguientes pulsos solo se va a desplazar hacia la derecha, como podemos observar. Así, dando el resultado. Ah, bueno, como podemos ver, aquí la bandera de bits se activó y nos da el resultado. Listo. Una vez explicado esto, tenemos la siguiente etapa, por así decirlo, que es la propia lógica de la multiplicación. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos los registros para acumulador, multiplicador, el bit Q-1 y el registro del multiplicando, que como se puede observar en el Excel, pues se mantiene igual, entonces no tiene mm, más lógica que solamente pues tomar el valor del propio multiplicando A. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos que para el caso del acumulador están los 6 registros, los cuales toman el valor de A0 a, perdón, AC0, AC1, AC2, AC3. Estos AC están descritos por este multiplexor que ya voy a explicar. Entonces, ¿qué ocurre acá? Como podíamos ver, el acumulador cambia,
o bueno, cambia de bits cuando la máquina de estados toma un valor de 1 0 y 0 1. ¿Por qué? Pues porque como podemos ver nuevamente acá, el acumulador cambió en cada ciclo. ¿Qué quiere decir esto? Que para la señal de control que habilita el registro del acumulador, pues está controlada. Primero, pues acá tenemos el reloj. Está controlada tanto por el reloj como por el control si ya se realizaron el número de bits. ¿Esto por qué? Pues porque si ya se realiza la multiplicación, pero no se controla que siga operando el acumulador, pues se van a perder los datos y se van simplemente a desplazar o a sumar, pues hasta que se le dé un estado de pausa. Entonces, esta AND se habilita solo cuando no se han completado el número de iteraciones necesarias. Ese valor de AND va a este otro AND. ¿Qué es este otro AND? Pues lo que mencionaba anteriormente, que la lógica del acumulador funciona tanto cuando la máquina de estados está en suma o resta y en desplazamiento. Entonces tenemos acá esta AND se activa cuando la máquina de estados está en 0 1, o sea, suma o resta, o por esta suma, cuando está en 1 0, el desplazamiento a derecha. Siempre y cuando se cumpla alguna de estas dos, esta, esta parte da 1, y siempre y cuando no se hayan completado las número de iteraciones, esto da 1, entonces por lo tanto se va a actualizar el valor del acumulador. Listo. Entonces, en cuanto a los datos, pues tenemos, como podíamos observar, que el acumulador inicia en 0 y puede tomar o el valor de la resta o suma o el desplazamiento. Entonces, ¿qué hace este multiplexor? Este multiplexor está controlado por, por la entrada de la máquina de estados, o sea, solo se activa, solo se activa, no, perdón. Cuando la máquina de estados está en el estado de desplazamiento, toda esta línea toma valor de 1. ¿Qué significa que toda esa línea toma valor de 1? Que el multiplexor va a desplazar, como tenemos acá. Entonces, aquí se puede observar que el bit más significativo, AQ5, o sea, el de acá, se repite y de esta manera es que se guarda, haciendo alusión a lo que mencionaba de que para el desplazamiento se mantiene el bit más significativo. Entonces, cuando está en 1, se desplaza, la salida 5 toma el valor 5, la salida 4 toma el valor 5, la salida 3 toma el valor de 5. Así, esto explica el desplazamiento hacia derecha. De lo contrario, tenemos R3 o R4 o R5. Esta R es lo que más adelante voy a explicar, que es el propio full adder de la multiplicación. ¿Por qué la multiplicación necesita diferentes full adder? Pues porque como ya vimos con el algoritmo de Booth, pues es una suma o resta, pues, iterada. Entonces, listo. Tenemos eso para el caso del acumulador. Para el caso del multiplicador, podemos ver que el multiplicador solo depende de la entrada, o bueno, los registros del acumulador dependen de esta señal, tanto el reloj como el número de iteraciones. Entonces, siempre y cuando no se haya realizado el número total de iteraciones, el multiplicador, perdón, se va a estar actualizando. Mm, Entonces tenemos nuevamente bit menos significativo de multiplicador.
hasta bit más significativo de multiplicador. ¿Qué cambia acá? Que para la lógica de obtención de datos, por así decirlo, con los multiplicadores, pues no son únicamente dos casos como se tenía en el acumulador de suma, resta o desplazamiento, sino que el multiplicador tiene tres casos diferentes. ¿Cuáles son estos tres casos? El primer caso es guardar dentro del propio acumulador el valor de el valor del operando B. Ese es el primer caso, guardar el operando B. El segundo caso es el desplazamiento a la derecha y el tercer caso es, perdón, es mantenerse igual. ¿Por qué mantenerse igual? Pues como podemos ver acá en el ejemplo, aquí se cargaba el valor del multiplicador. Para la iteración, cuando necesitaba suma, se mantenía igual y después sí se desplazaba. Entonces tenemos que el multiplicador necesita tres tipos de acciones. ¿Esto cómo lo podemos ver? Pues lo podemos ver aquí en estos primeros dos multiplexores, perdón. Entonces, cuando la máquina de estados esté en 1, 0 correspondiente al estado de suma o resta, el multiplexor va a dar la salida 1. ¿Cuál es la salida 1? Perdón, es la de la del desplazamiento. Como podemos ver aquí, AQ0, que es el bit menos significativo del acumulador, entra como parte del desplazamiento del multiplicador. Entonces, si la máquina está en otro estado que no sea suma o resta, se mantiene la salida en el multiplicador, perdón, el multiplicador se mantiene igual, que sería esta de multiplicador auxiliar. Eso de multiplicador auxiliar, ¿por qué? Pues esto lo realizamos, pues porque no encontramos un modelo en Proteus que se acoplara a las necesidades. Entonces, a estos otros multiplexores les entra la salida de este multiplexor y la lógica de mantenerse igual. Bueno, aquí corrección. Este 543 es para cargar el valor y este M5 corresponde pues a que entra este M5 acá. O sea, se mantiene igual el multiplicador. Entonces, siempre y cuando el estado sea el de desplazamiento, se obtiene que se, eh, se desplaza o se guarda el valor, que en este caso pues es desplazar. Entonces podemos ver que la salida mul 5, mul 4, mul 3, mul 2 y mul 1 entran al registro de multiplicador. Entonces de esta manera el multiplicador, perdón, se va actualizando entre cargar el dato del operando, quedarse igual o desplazarse hacia la derecha. De igual forma tenemos con el bit Q-1. Este tiene menos lógica, ya que simplemente es mantenerse igual o desplazar hacia la derecha. Entonces, como podemos ver, cuando la máquina está en estado 1, 0, o sea, desplazamiento, esto toma un valor de 1, lo que da que la salida esta auxiliar sea el valor M0. ¿Cuál es el valor M0? Pues simplemente que la auxiliar tome el valor del bit menos significativo del multiplicador. O en el otro caso, donde esté o en estado de espera o en suma o resta, pues simplemente se mantiene igual. Listo. Y como ya se había mencionado, para la parte del registro de multiplicando, pues simplemente es el propio operando A.